yo sabía cuando yo escuché acerca del infierno, o sea, creo que es muy popular hoy en día predicar sobre el infierno, pero me acuerdo que predicaba sobre eso, y yo de chiquito yo sabía que yo merecía eso. Entonces eso era el estilo de libro que yo estaba leyendo, y ese año llegué a leer 300 libros para poder ganar el concurso. Llegué a estar en una iglesia donde por primera vez conocí el ministerio del pastor Timothy Keller. Y él hablaba acerca de cómo el evangelio debería transformar la ciudad. Y ese libro me impactó y fue muy importante para yo, cuando ya había pagado las deudas de la universidad. Yo dije, Señor, ¿qué hago con el resto de mi vida? Claro. Y me llevó de nuevo a Colombia, donde yo había nacido. El evangelio debería transformar. Las escrituras tienen llamados a cada uno de esos sectores de la sociedad. Entonces creemos que el evangelio realmente debería transformar cada área de nuestras vidas. Esta noche estamos de manteles largos, ya que tenemos un director general. ¿Pero de qué creen? ¿De qué editorial? Poema. Muchos deben de preguntar, ¿pero qué significa poema? Déjenme les cuento algo. Poema es una palabra raíz. La palabra poema nos significa algo artístico, no de una simple fabricación. Entonces es algo artístico, algo que en realidad implica un esfuerzo en la creación. Entonces tenemos con ustedes a David Adams. Muchas gracias, David Adams, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy especial estar con ustedes. Sí, esa palabra poema viene de ese pasaje de Efesios 2, cuando Pablo dice que porque somos la hechura suya de Dios, o sea, somos la obra maestra de Dios. Realmente es esa palabra raíz de nuestra palabra poema, como tú dijiste, que habla de una obra de arte, y eso es lo que tratamos de hacer también con nuestros libros, de reflejar esa obra de arte que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Oye, y así como te expresas, me da esa curiosidad. ¿Tú de niño, desde siempre has sido cristiano? Pues no, o sea, creo que ningún niño nace cristiano, ¿cierto? Pero sí crecí en un hogar cristiano, pero sí me acuerdo desde muy chiquito me acuerdo que uno de los pastores en la iglesia predicó justamente sobre el castigo eterno. Y yo era muy chiquito, estaba en esa etapa donde el castigo es muy, o sea, en el hogar el castigo es muy real, y uno sabe que uno tiene que comportarse bien, porque si no recibe un castigo. Y yo sabía cuando yo escuché acerca del infierno, o sea, creo que es muy popular hoy en día predicar sobre el infierno, pero me acuerdo que predicaba sobre eso, y yo de chiquito yo sabía que yo merecía eso. Y esa noche me quedé que no podía dormir, porque decía, eso nunca se acaba. O sea, como que cuando te castigan, uno sabe que es 10 minutos y eso Exacto. parece mucho tiempo, o 30 minutos parece mucho tiempo, pero nunca se acaba. Y yo dije, necesito salir de ese futuro. Y fui y busqué a mi madre, y ella me llevó a la realidad de que mi única esperanza era en la obra de Cristo a favor mío. Amén. Y obviamente qué tan profundo yo lo entendía desde niño no te podía decir, pero creo que fue ahí cuando realmente por primera vez confié en la obra de Cristo a mi favor. Amén. Por lo que veo, te ha impactado desde muy chiquito todo lo que es la iglesia. También podemos ver en Editorial Poema que se dedica también a esos libros, ¿no? Toca cómo hacer una iglesia bíblica. Y a lo que voy es, en tu vida, ¿qué libros han impactado? Supongo que como todos, ¿no? Tomamos libros según nuestra etapa de la vida. Sí. Explícanos, ¿cómo han sido tus etapas de tu vida con los libros? Sí, eso es curioso, porque desde chiquito yo me acuerdo que hubo un concurso en nuestro colegio. Sí. Desde chiquito, el primer año del colegio había un concurso y querían que leyéramos, yo creo que eran como 20 libros, y nos iban a entregar como un bono para algo en alguna parte. Y luego dijeron, si alguien lee 50 libros, nos iban a dar otro bono, y si fuera 100 libros, que nos iban a llevar a comer helado. Y obviamente eran libros pequeños, pero si ves aquí adelante, ves
que tenemos una colección grande Sí. de libros para niños, que Claro. son libros realmente fáciles de entender para los niños. Sí, sí. Entonces eso era el estilo de libro que yo estaba leyendo, y ese año llegué a leer 300 libros para poder ganar el concurso. ¡Wow! Entonces desde chiquito ese tema, entonces los libros sencillos, pequeños para los niños eran importantes para mí desde muy chiquito. Y luego me gusta contar un poquito mi historia acerca, pues a través de los libros. Así es, así es. Entonces, me acuerdo cuando tenía 17 años, leí por primera vez un libro que pronto va a salir de Poema, que se llama Conocer a Dios. No tengo una copia aquí porque está próximo a salir. Exclusivo. De J.I. Packer, un libro Conocer a Dios, que realmente hablaba de que podemos saber mucho acerca de Dios sin conocer a Dios. Es correcto. Y cómo eso, tener intimidad con el Señor, cómo realmente saber acerca de Él, realmente solamente tiene el propósito de meternos en una relación con Él y caminar con Él. Y entonces me acuerdo que eso me confrontó muchísimo desde los 17 años, que es otro libro que publicamos que tuvo mucho impacto en mi vida. Luego, cuando creo que ya había salido de la universidad y tenía unos 22 o 23 años, Sí, sí. estaba trabajando en la construcción, Ok, sí. dirigiendo proyectos de construcción, y llegué a estar en una iglesia donde por primera vez conocí el ministerio del pastor Timothy Keller. Ok, sí, sí. Y él hablaba acerca de cómo el evangelio debería transformar la ciudad. Amén. Entonces, este libro podría contar sobre esa etapa de mi vida que se llama Evangelio y Vida, la gracia cambia todo. Este es el libro de Timothy Keller. Y realmente era una etapa y muy importante para mí porque era la primera vez que sentía que podía explicar el evangelio a compañeros de trabajo, invitar a amigos del trabajo no creyentes a la iglesia, y con el ministerio de Keller, que él es excelente en explicar el evangelio, en presentar el evangelio de una forma que no tiene mucha jerga religiosa, no muchas palabras rimbombantes. Sí, que la gente en la calle no va a entender, sino que si necesitaba usar un término, lo explicaba. ¿Cierto? Si necesitaba usar un término teológico, lo decía como casi en paréntesis, me refiero a esto. Sí, sí. Entonces, esa fue una etapa muy especial, y la red de iglesias que Keller estaba trabajando para plantar, realmente fueron, mientras yo viajaba de ciudad en ciudad, fueron muy importantes en mi vida. Luego hubo un libro que ni siquiera es de Poema, pero tengo que mencionar. Sí, adelante. Es el libro No desperdicies tu vida, de del pastor John Piper. Wow, bueno. Uno de nuestros autores favoritos aquí en Poema, pero ese libro lo publicó, creo que Portavoz. Excelente libro, y ese libro me impactó y fue muy importante para yo. Cuando ya había pagado las deudas de la universidad, yo dije, Señor, ¿qué hago con el resto de mi vida? Claro. Y me llevó de nuevo a Colombia, donde yo había nacido. Sí. Entonces, fue un libro también impactante e importante en mi vida. Luego, a los pocos años, cuando vimos la necesidad de una editorial centrada en el Evangelio, produciendo libros agradables, que realmente eran bíblicos, pero que presentaban el Evangelio con frescura, vimos que había una falta en la iglesia evangélica de ver a Cristo en todas las escrituras. Sí. Entonces, otro libro que podía mencionar en ese sentido es otro libro de Timothy Keller, que se llama Jueces para ti. Sí. Jueces para ti muestra a Cristo como el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, como que nos está señalando a Cristo, como que nos está susurrando cosas acerca de Cristo y la necesidad de Cristo y cómo iba a ser el Mesías. Entonces, ese tema
era muy importante. Otro libro que publicamos en esa época, uno de los primeros libros que publicamos, es El Misterio Revelado, de Edmund Clowney, que muestra a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Entonces, eso fue la siguiente etapa de mi vida, Sí. Cuando estábamos empezando Poema. Bueno, ahí no enfocándome tanto en la parte del desarrollo de Poema, sino más bien en mi propia vida, en mi propio caminar con el Señor. Otro libro que llegó a tener, ser importante en mi vida, uno luchando como, sí, a profundizar en su relación con el Señor, y muchas veces me invitaban a dar unas presentaciones, Conferencias, todos. ese tipo de cosas, y la verdad siempre luchaba con qué dirá la gente, ¿cierto? ¿Qué van a pensar de mí? La Exacto, verdad yo no hablo bien, la verdad se van a dar cuenta que yo no sé mucho, Que estoy nervioso. sí, que todo ese tipo de cosas, y no veía que realmente tenía que ver con mi propio pecado, que tenía que ver con ver a la gente como lo más grande. Entonces, este libro, cuando la gente es grande y Dios es pequeño, realmente trata con ese tema de las presiones sociales, la codependencia y lo que la Biblia llama el temor al hombre. Sí, sí. Entonces, este libro fue muy importante para mí en empezar a ver que no debía temer a la gente, que realmente la aprobación de Dios era lo único que necesitaba y lo más importante. Entonces, poder simplemente venir con todas mis debilidades y presentar los proyectos, los libros, cualquier tema. Entonces, este libro también fue bastante importante. Aquí en lo que veo para tu vida, que los libros están marcados, los libros están forjados, por eso eres director general, gracias a Dios, que nos permita tener estos libros para cada etapa de nuestra vida, ¿no? Porque a veces decimos, híjole, estoy, por ejemplo, algunos en mi vejez o estoy en mi adolescencia, que a veces es muy complicado identificarte, ¿no? Volver a esa identidad, pero esa identidad en Dios, esa identidad en Cristo. Entonces, qué bueno que te has formado, y gloria a Dios le damos también para que todos ustedes que nos están viendo y escuchando, fórmense en la palabra de Dios en cada etapa de su vida. Si te está gustando todo el contenido, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. También te agradecemos tus comentarios y también que nos escribas qué personaje o qué escritor quisieras que tuviéramos el próximo programa. Muchas gracias. Y a través de todo lo que nos dices, como un buen lector, creo que sí nos puede dar un consejo para qué parámetros tomaría tú y Editorial Poema para promover un libro. O sea, ¿qué parámetros ustedes utilizan para decir, sabes que este sí es un buen libro y vamos a publicar? Pues, o sea, parámetros para poder recomendar un libro o para publicar, nosotros publicar. Exacto, para ustedes publicar. Pues realmente, pues nosotros somos una editorial con una línea clara, teológica. Entonces, lo que sería clave para nosotros serían, empezando con las 5 solas de la Reforma. Okay, sí. Si piensas en las 5 solas de la Reforma, empieza con las Escrituras, sola Escritura, ¿cierto? Casi todos nuestros libros van a estar empapados con referencias bíblicas. Sí. Vas a ir leyendo y en cualquiera de nuestros libros que vas abriendo, en cualquier página probablemente vas a encontrar varias citas bíblicas. No quiere decir que te lo va a citar, pero va a probar lo que está diciendo ahí. O sea, el autor no va a decir algo simplemente una de sus ideas y esperar que, porque lo explicó muy bien, que lo vas a creer. Claro. Queremos que nuestros lectores sean como los bereanos en las Escrituras, ¿no? Que siempre iban y estudiaban, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que estaban diciendo era verdad. Es. Exacto. Entonces, empezando con eso, sola fide, obviamente clave para la Reforma, solo la gracia, solo Cristo. Somos una editorial centrada, o sea, con nuestros libros van a ser centrados en el Evangelio. Así es. Entonces, Cristo va a ser central en todos nuestros libros. Nosotros creemos, y el lema de Poema es el Evangelio para cada rincón de la vida. Amén. Nosotros creemos que
el Evangelio debería transformar no solamente mi vida, entre comillas, religiosa, Sí, sí. o esa parte de mi vida, pero cuando voy y soy un importador o exportador, o tal vez soy un jardinero, o soy un abogado, o soy médico, en cualquiera de esas áreas, el Evangelio debería transformar. Las Escrituras tienen llamados a cada uno de esos, a cada uno de esos sectores de la sociedad. Entonces creemos que el Evangelio realmente debería transformar cada área de nuestras vidas. Entonces eso sería como algo muy importante, y en cada uno de nuestros libros, en la hoja de copyright vas a ver la última sola que no he mencionado, que es Soli Deo Gloria. Realmente todo lo que hacemos, sea conduciendo una entrevista, ¿cierto? Sea grabando, sea vendiendo un libro en una librería, pero también, como mencioné, en cualquier manera debería ser para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Entonces, esa es la razón de ser de Poiema, para publicar libros centrados en el Evangelio, y eso es como la decisión. Cuando vemos un área, como mencioné anteriormente, acerca de no interpretar las Escrituras, el Antiguo Testamento, a la luz de la cruz, vimos una necesidad y dijimos, necesitamos publicar libros que explican eso de diferentes maneras, como Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Hay otras áreas, la eclesiología. ¿Cómo debemos entender la iglesia a la luz de las Escrituras? Debería ser algo, la moda, seguir la moda de que, ¿cómo vamos a llamar la gente para que venga? ¿Cuántos cultos podemos tener? ¿Cuántas personas podemos llenar en un auditorio? Todo ¿eso debe ser el propósito de la iglesia? ¿O hay otras maneras de las Escrituras? Claro, porque a veces es, como lo acabas de decir, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que yo he vivido? Más que una Biblia, más que de ser cristocéntrico, más que todo. Y eso es lo que la literatura también bíblica Arcoiris promueve. También lo que veo que es editorial Poiema, sí, chorro editorial Poiema, ofrece a todos nosotros, ¿no? O sea, buscar esa palabra fresca, pero en la palabra de Dios, en las Escrituras, apegados totalmente a Cristo. Y la verdad, David, nos ha sido de grande bendición, la verdad es que estés aquí, que nos hayas compartido cómo has vivido tu vida con Editorial Poiema, de todos estos recursos que nos ofreces, y la verdad creo que todos aquí me podrán comprender y también compartir este pensamiento. Gracias por tomar ese tiempo con nosotros y compartirnos de todo tu mensaje, de todas tus vivencias, de tu testimonio a través de la literatura. Así que los invitamos a todos ustedes a leer, a que integren en su vida lectura bíblica diaria, pero también literatura de Poiema. Muchas gracias, David, y que tengas excelente día. Bendiciones a todos. Bendiciones.